Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Creo que es un motivo de alegría después de estar en la casa de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Estamos en el mejor lugar. Aquí no hay ningún engaño. Acá está la verdad. Está Cristo. Aleluya. El que puede bendecir nuestra vida, el que nos puede fortalecer. Aleluya. El único que te puede dar victoria. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Y sabemos la obra que ha hecho en nuestra vida. Aleluya. Por eso yo lo digo. Porque yo sé el que Él empezó un día esa obra y la sigue obrando. Aleluya. Pero nosotros tenemos que poner nuestra parte. Si hay algo que hay que hacer, es obedecer a la palabra de Dios. Aleluya. Ella es lámpara a nuestros pies, lumbre a nuestro camino. Jesús dijo, vosotros ya estáis limpios, dijo el discípulo. Pero la palabra nos va a seguir limpiando. Aleluya. ¿Quién no quiere que Dios nos siga limpiando más? ¿Quién no quiere que Dios siga transformando nuestro carácter? Aleluya. Yo cuando predico la palabra de Dios afuera, digo, Señor, tu amor se manifiesta en mi vida. Aleluya. Hablar con amor, con gracia. Aleluya. ¿Cómo hablar? De acuerdo a la situación, quizás hermano apartado necesita una reprensión, o quizás necesita más amor, que el Espíritu Santo nos muestre cómo hablar, aleluya, esa gracia que es nuestra vida, aleluya, y este lugar donde Dios nos va a fortalecer, aleluya, trae la palabra, trae el estudio, trae la oración, gloria a Dios. Dios bendiga a los hermanos que han venido, que están ahí presentes, que Dios los bendiga, siéntase como en su casa, aleluya. Esta es la casa de Dios, acá no hay denominación. Acá lo importante es estar con un corazón alegre, contrito, humillado, así, Señor, háblame. Señor, yo quiero que tú me bendigas. No sé cuál es cada uno. Aleluya. Yo necesito del Señor. Pero lo busco, yo necesito más. Aleluya. Y quiero que el Señor me ayude para llevar más fruto en toda buena obra. Aleluya. Siempre digo, Señor, ayúdame a orar, ayunar y predicar la palabra de afuera. Aleluya. Ay, aleluya. Qué lindo es eso. Aleluya. Gloria a Dios. Hace poco escuché un pastor muy usado por Dios, un pastor que salió del satanismo, del espiritismo, y él dice que él fue a una reunión, estaban los hermanos hablando, y dice que habían hermanos ahí discutiendo, porque un pastor empezó a hablar en lengua, y había hermanos que no había creyentes, y bueno, empezaron a discutir, esa contienda vio que a veces hay ahí, y dice que de repente el hermano que dijo, no, le decía al pastor, usted no puede hablar en lengua, el pastor, que este y lo otro. De repente ese mismo hermano que contendía, Dios lo usó en profecía a él. Y dijo, yo no quiero contienda ni pleito, salven almas. Dios no quiere discusión, contienda, Dios quiere que se salven las almas. Dios quiere que nosotros oremos, ayunemos y salgamos a predicar afuera. Los campos están blancos, multitudes hay, aleluya. Pero son pocos los obreros, gloria a Dios, aleluya. Por eso usted no puede predicar, haga su parte, ore, ayune, ore por los que predican, respáldanos, aleluya. Necesitamos respaldo, necesitamos la gracia. Pablo era un apóstol, decía que oren por él, para que Dios abra puerta, aún para cómo él debe hablar, aleluya. Qué humildad del apóstol Pablo, aleluya. Que Dios nos ayude, aleluya, esa humildad. Esa sinceridad, esa sencillez, ese fruto, arriba. ¿Sabes que yo tengo un gozo muy grande? Los que son descendientes de eslavos, la mayoría tienen carácter bravo, por lo menos en Chaco, no sé acá. Y mi familia, conozco a mi familia, contendieron, en la iglesia discutían, y eran creyentes, eran pentecostales, siempre había pleito. Y mi papá era así, le agredía a mi mamá, bueno, no quiero entrar en ese tal. Y yo ya heredé, porque uno hereda, ¿no? Uno viene, uno hereda. Ahora sí, Amacaya, pero un día apareció ese Cristo y me empezó a transformar, a traer enfermedades, a traer pruebas, lucha, arriba, Samaca, me sacó del Chaco, ahí dejé toda la parientela, todo ahí dejé, ahí todo, amigos, todo dejé, todo. Novia, todo dejé, todo, aleluya. Dios tenía acá la novia para mí, la esposa, aleluya, todo. Dejé todo ahí, Y ahí empezó Cristo en mi vida, empecé a escuchar un predicador. Y ese predicador me decía, ora, levántate temprano, no sea vago, ora 1 hora a la madrugada, ayuna, busca bautismo del Espíritu Santo. Yo no sabía nada de eso. Y Dios usó a este hombre. Si quieren, escúchenlo, la evangelista Gigi Ávila. Muchos no lo quieren porque habla muy fuerte, Gloria a Dios. Y gracias a él, los consejos, Dios empezó a formar a este hombre, como usted le ve así, empezó a hacer una obra maravillosa y la sigue haciendo. Pero yo le dije, Señor, ayúdame a orar, a ayunar, a buscar, aleluya. Claro que sí, yo ahí empecé a ver, digo, qué lindo los frutos, aleluya. Qué lindo
Miren, nosotros con el hermano Julio vamos a predicar la palabra allá en la plaza y nos sentimos privilegiados, a pesar de la oposición que hay. Aleluya. Hoy fue un día terrible, hermano. Desde que llegué a la plaza, mujeres me querían correr. No predique acá. Callate, vos gritás, me doy la cabeza. Y yo ahí con toda la mansedumbre explicándole. Terminó ese, se levantó un borracho que no lo conocí nunca. Todo el tiro que yo prediqué estuvo al lado mío insultándome. Lo que me decía, me corría el equipo acá ya. En ningún momento le dije nada. Y Carrabasama, yo sentía la gracia de Dios. Pues yo creo que Dios me probaba, Ramasía Macaya, aleluya. Porque hay que pasar por eso, gloria a Dios. Todo el tiro me insultó, no había palabra más fea que lo que me dijo. Y cuando me fui me despide de él y lo bendije a él. Raya, sí, Macaya, aleluya. Y claro, si ese, así, ustedes dicen que hay persecución en África. O no, en África, bueno, están los musulmanes. Hace unos sábados atrás vinieron 4 pastores a predicar con nosotros ahí en la iglesia, ahí en la plaza, quiero decir. Y esos 4 pastores, ellos se reúnen, mire qué cosa buena, que allá hay hombre de Dios. Se reúnen en distintas iglesias y van a predicar en distintos lugares. Y ellos vienen a una iglesia, dicen, si usted quiere, nosotros hacemos una campaña y nos vamos, le entregamos la gama y nos vamos. Hay hombre de Dios así. Y bueno, uno de esos pastores dice que fueron a predicar en la villa, a ver si no hay persecución, vamos a ver si no hay persecución en Argentina. Y dijeron, sí, las puertas están abiertas. Cuando fueron a predicar en la villa, lo corrieron a botellazo. Hay persecución. No vaya a pensar. Pero yo le estaba diciendo al hermano Julio, cuando hay persecución es porque estamos haciendo bien las cosas. ¡Y rabasa, Macaya! ¡Gloria a Dios, aleluya! ¡Alaba, adora a Dios! ¡Cristo vive! ¡Santo es Dios, santo! ¡Aleluya! Él nos guarda, nos cuida, nos protege, nos prueba, ¡aleluya! Es lindo amar al que te ama. Y el que no te ama, Dios nos va a probar a ver si es enemigo, lo vamos a amar. Y nos despedimos bendiciéndolo a aquellos que nos insultaban, aleluya, gloria a Dios. Hablando de esa gente. Porque el enemigo no quiere que predique la palabra. Y para eso nosotros estamos ahí. Para que la gente conozca la verdad. Aleluya. Ría y saja maya aquí, gloria a Dios, alaba, adora a Dios, aleluya. Vida a Dios en oración a Dios, que Dios te levante como obrero, aleluya. La mía es mucha, aleluya. Gloria a Dios, que Dios levante a los jóvenes, aleluya. Que levante a los hermanos, bendito el nombre de Jesús. Estamos orando, aleluya, ayunando para que Dios levante, gloria a Dios. Si ya no queda más tiempo, aleluya, Cristo viene. Tienen que haber salvos, aleluya. Estamos mirando, con mi esposa escuché a un pastor en Ecuador. En medio de la pandemia bautizó 101 personas. Y carabasoma calla. Gloria a Dios. Y la oposición que tiene ese hombre. Alquilaron un estadio. Pero están predicando ahí. 101, señor. Gloria a Dios. ¿Y cómo él predica? Aleluya. Gloria a Dios. No tenemos que amedrentarnos. Aleluya. Es cierto, en ese momento no es lindo, hay que estar ahí, aleluya. Yo decía, ojalá que este borracho no me pegue, no me acuchille, no va. Es lo único que pedía, pero lo que él me diga, no, aleluya. Yo en ningún momento dejé de predicar, en ningún momento bajé la gracia para predicar. Prediqué así como predicaba con la gracia, aleluya. Porque Dios nos respalda, aleluya. No es el hombre, no es el misterio, es Dios, aleluya. Y lo que hago, Dios quiere que vayamos allá, aleluya. Gloria a Dios, bendito el nombre de Jesús. Gracias a Dios por la oportunidad que Dios nos da, aleluya, por la vida. Por todas las bendiciones que el Señor nos colma, aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Gloria a Dios. En medio de esta pandemia, a pesar de todas las dificultades, Dios nos ha bendecido, nos ha fortalecido, aleluya. Y lo más importante es sentir el gozo de la salvación. En la fábrica le estaba diciendo un hermano medio ahí nomás flojo, y le expliqué el gozo de la salvación y él no entendía. Le digo, el gozo de la salvación no es una alegría pasajera. Un cristiano no tiene alegría, el gozo es que en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, vas a estar firme, aleluya, nada te va a hacer retroceder. Aunque tengas que quizás llorar, quizás estar desanimado, eso es normal, pero nunca vas a retroceder, nunca, siempre vas a seguir, aleluya. Porque la Biblia dice, nosotros no somos los que retroceden para perdición, si no nos va a agradar a nuestra alma. Nosotros somos conscientes que si retrocedemos, damos un paso en falso y el enemigo... Por eso que Dios nos ayuda, aleluya. Estamos aquí para alentarnos, aleluya. Cristo viene, aleluya. Hay una esperanza, aleluya, para nosotros. Estaba orando y digo, qué linda esperanza tenemos nosotros. El mundo no tiene.
El mundo está esperando a los gobernantes, se reúne el G20, se reúnen esto, lo otro, pero esto va de mal en peor. Pero nosotros tenemos una esperanza viva en un Cristo que muy pronto nos vendrá a buscar. Y en un abrir y cerrar ojo, este cuerpo corruptible se transformó en un cuerpo incorruptible y al cielo, aleluya, por toda la eternidad. Ya no hay más llanto, no hay más dolor, tristeza, ni dólar, ni inflación, nada. Gloria a Dios. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Aleluya. Precioso Jesucristo. Arriba, Samacaya. Ámelo a Jesús. Ámelo a Jesús. Y Samaya, ¿sabe? Cuando yo predico de Jesús en la plaza, siento un gozo. Dios me puso un gozo, una alegría. A veces predico con lágrimas, viendo esa pobre gente tan engañada. Digo, Señor, haz algo, Señor, hace algo, Señor. Que se conviertan, que se conviertan. En ese engaño podemos estar todos nosotros. Mire qué bienaventurados que somos, qué privilegiados. Estamos en la verdad. Aunque tengamos 1000 problemas, aunque el enemigo se te levanta contra tu familia, contra tus hijos, contra todos. Masabaquía. Tengo una esperanza, un Cristo precioso, maravilloso, muy pronto nos vendrá a buscar, aleluya. Y Él dijo que no nos iba a dejar, aleluya. Gloria a Jesús, siendo su presencia, aleluya. Ahora más Namakaya. Ahora conmigo la palabra de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Vamos a abrir la palabra de Dios que se encuentra en Primera Timoteo. Primera Timoteo capítulo 2 en adelante. Lo vamos a leer así, rapidito, porque la hora avanza muy rápido. No quiero extenderme mucho, no quiero robar el tiempo al pastor. Dice así la palabra de Dios en Primera Timoteo capítulo 2, versículo 1 en adelante. Lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acción de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable ante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan conscientes de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo hombre y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, un pasaje muy conocido, ¿no? Pero creo que conviene recordar ahora, ¿no? Recuerda este versículo, ¿no? Porque es para este tiempo, ¿no? Dice que Dios quiere que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, ¿no? Y yo no sé cómo orarán ustedes, pero yo siempre hasta el día de hoy le digo al Señor, Señor, enséñame a orar. Si bien uno tiene un modelo de oración, Dios le da a orar en lengua, por la misericordia de Dios, pero a veces le digo, Señor, como en ruego, en súplica, y hay momentos donde uno, hermano, ora con ruego, con súplica, con lágrimas. No es una lágrima de que le dolió, se hizo un corte o que se murió un familiar. Es algo que Dios nos pone, para orar. Y yo estaba pensando, mire cuántos millones de cristianos hay en la Argentina, si todos haríamos esto. Creo que no había problema en la Argentina. O iban a ser mucho menos problemas. En una oportunidad Dios le habló a un hermano, me acuerdo que tuve una experiencia con Dios. Y este hermano dijo, tuve un encuentro con Jesús y le dijo, Señor, mira todo lo que está pasando en el mundo, haz algo, Señor. Y él dijo, no, dice, ustedes tienen el poder todo, yo no, ya hice, ustedes tienen, es la iglesia. Dios nos ayuda, aleluya. ¿Qué cuesta doblar rodillas, hacer esa rogativa, oración, ruego, súplica, arriba, samacaya, orar, clamar? Aleluya. Gloria a Dios. Que se ponga de acuerdo, bendito el nombre de Jesús. La iglesia, los hermanos, ministros, los obreros, todos nosotros, ¿no? Gloria a Dios. Dice por los reyes, por esta eminencia. Dice porque esto es bueno y agradable ante Dios. Eso es lo que Dios quiere, eso es bueno a Dios. No que digamos, uy, este presidente, el otro, y tanto problema. Yo a veces lo hago, le digo, y caigo en esa trampa. Al rato le digo, Señor, perdóname porque estoy contradiciendo la palabra, aunque nadie me ve. Pero Dios ve, aleluya. ¿Eso es bueno? ¿Le agrada a Dios? Dios quiere que oremos por las autoridades, sea quien sea, ¿no? Que le haga ver, que le quite la corrupción, la inmoralidad. Hace poco cuando vi el presidente con la corbata verde, bueno, me angustió, no sé cómo decir la palabra, no, qué feo, ¿no?
Entonces, qué feo, ¿no? Y queremos que la Argentina nos vaya bien. Entonces oremos para que Dios le haga ver a nuestro presidente. Oremos para que Dios le haga ver, le saque ese velo. ¡Ay, Ramasaya! Que se arrepienta, que entienda que hay un Dios que le está viendo. ¡Aleluya! No me acuerdo dónde está en Proverbios ese versículo donde dice que el país lo tiene a Dios es bendecido y justicia. Y el que no, por eso está así. Por eso usted puede ver países que son bendecidos porque tienen más temor a Dios. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Le invito a ponerse de pie. Vamos a hacer una oración. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Vamos a orar. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestra cabeza, oremos, aleluya. Para que Dios nos visite, aleluya. Gloria a Dios. No sé cuál es tu necesidad, aleluya. Pedirle que Dios te visite, pedirle que Dios te llene con el Espíritu Santo, aleluya. Gloria a Dios. Es una promesa, hermano, no estoy diciendo algo raro. Que Dios llene el Espíritu Santo y fuego, aleluya. Rabba Sama, que Dios renueve las lenguas, que Dios restaure vida, que los talentos se multipliquen, aleluya. Gloria a Dios. Rabba Sama, que se mueva el Espíritu Santo, mira la reunión, aleluya. Y Masaya. Padre, en el nombre de Jesús, Saharamaya, te damos gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad, el privilegio de estar en este. Vamos a pedir al hermano diácono Julio, también esté compartiendo con la palabra. Gloria a Dios. Saludo a la amada iglesia con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Y damos gracias a Dios realmente por este día. Gracias que podemos estar en este lugar para bendecir su nombre. Porque en realidad si venimos a la iglesia es con un solo motivo. Venimos a la casa de Dios precisamente a adorar su nombre. Él es el mismo. Ayer, hoy y por los siglos. Y en estos tiempos tan difíciles en que estamos viviendo, tiempos acuciantes, la necesidad que hay en la gente y en nosotros mismos, porque vemos a través de los acontecimientos las cosas que están sucediendo, y esto no es nada más ni nada menos que es el cumplimiento de la palabra de Dios. Ahora bien, Dios habla hasta el cansancio, Dios habla a las personas, habla hasta el hartazgo, créamelo, que de pronto usted dice, acá mismo quizás, o afuera donde estamos, que ya tanto tiempo nos conocen y dicen, otra vez sopa, otra vez siempre lo mismo. Y sí, es otra vez siempre lo mismo, porque tenemos que prepararnos para ese día. ¿Y qué día? Va a venir un día tremendo sobre el mundo entero. La ira de Dios. Tenemos que escapar de la ira de Dios, tenemos que estar preparados para ese día. Pero Dios no quiere que vos y yo veamos ese día. Dios se va a llevar a su iglesia. La iglesia no son estas paredes, que dicho sea de paso es una iglesia, pero la iglesia genuina sos vos. La iglesia genuina somos nosotros. La iglesia genuina es aquella persona, hombre o mujer, que aceptó de corazón a nuestro Señor Jesucristo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué significa esto? Y quizás vos digas, pero ¿cómo? Yo tengo vida y este dice, estás muerto. Efectivamente, si vos no tenés al Señor Jesucristo, sos una persona muerta en vida. Así de sencillo. Así dice la palabra, separado de mí nada podéis hacer. De manera que el secreto no es un secreto cerrado. No, Dios llama al mundo entero.
que conozcamos su palabra, que conozcamos su bendición, que podamos escapar del infierno, porque hay un infierno. Nosotros realmente un día todos vamos a partir. Nuestros padres ya partieron, muchos todavía tienen sus padres, otros no, pero es la ley de la vida, porque esto se originó así por el pecado de nuestros padres. Pero nosotros somos eternos. Si bien es cierto que nuestro cuerpo se va a descomponer y transformarse en tierra, nuestra alma va a estar presente, viva. Y hay dos lugares el día que nos vayamos, dos: la condenación o la salvación. De manera que la única alternativa que tenemos de estar bien ante nuestro Señor, ante el trono de la gracia, es ahora que tenemos vida. ¿Cuántas veces escuchaste? Y ahora que tenemos vida tenemos esperanza, y es cierto, pero nos tenemos que preparar para estas cosas. Bien, voy a compartir una palabra del Señor acá, una palabra de Dios. En el libro de Mateo, Mateo 13:47, es relacionado a lo que estamos hablando, es una palabra muy conocida, pero es la palabra de Dios, que pone como ejemplo lo que va a suceder en el final de los últimos tiempos. En el final de los tiempos. Mateo 13:47, y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la palabra de Dios dice así: Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Que el Señor tenga misericordia de nuestras vidas. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, que Dios nos fortalezca día a día en estos tiempos finales, aunque vos de pronto seas reacio a creer en esto, pero es la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Y está con nosotros el pastor Rubén, que esté pasando también a compartir con la palabra. Dios bendiga a la iglesia en esta tarde. Qué bueno es estar en la casa del Señor, estar alimentándose, escuchando los consejos de Dios para nuestras vidas. Estaba escuchando a los hermanos y bueno, mi hermano recién acaba de leer ese texto, que las personas que van a pescar estiran su red y luego que sacan esa red eligen los buenos pescados y los malos son desechados. Así también es el Evangelio, la red del Evangelio atrapa toda clase de personas. Pero en este caso son las personas que toman las decisiones en su libre albedrío de ser algo bueno para Dios o ser delante de Dios como una pieza desechada. En estos días estaba meditando en la palabra del Señor acerca
Bueno, estoy a predicar varios mensajes así sobre la santificación, sobre la purificación. Y uno de los más grandes fracasos del siglo XXI de los cristianos es la falta de prestar atención a la palabra del Señor. Queremos de alguna manera ser fieles al Señor y rendirle culto a Él de adoración simplemente con los sentidos naturales. Esto es, si me levanto con el pie derecho, bueno, tengo alegría para alabar a Dios, tengo ganas, pero si el día es un poco triste, no tengo ganas de nada. Y la Biblia dice que el cristiano no se mueve por las ganas que tiene, se mueve por la condición espiritual que tiene. Si él es espiritual, él tiene fe para adorar a Dios a pesar de que la tormenta pueda golpear su vida de tal manera que lo sacuda. Y en estos tiempos que vivimos, pienso que el Espíritu Santo del Señor está golpeando a la iglesia para despertar las conciencias. Porque el llamado de Dios para la iglesia es estar viviendo por el Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor algo maravilloso, que los que están en Cristo Jesús no tienen condenación, son salvos. Pero luego aclara algo importante, son aquellos que no viven según la carne, sino según el Espíritu de Dios. Y la pregunta es, ¿usted cómo vive? ¿Ha logrado crucificar su vieja naturaleza? ¿Se ha despegado de sus emociones para poder doblegar su corazón a la voluntad de Dios? La Escritura deja bien en claro que el yo, la vieja naturaleza, es un poder que gobierna nuestras emociones y nuestros sentimientos, y ese poder quiere que nosotros le obedezcamos. ¿Y cuántos cristianos, por no haber crucificado su vieja naturaleza, tienen problemas con el viejo hombre? Saben que hay cosas que están mal en su vida, pero lo siguen practicando. ¿Por qué? Porque no tienen fuerza para dejarlo. ¿Por qué no tienen fuerza? ¿Acaso Dios no le puede ayudar? Por supuesto que sí. El problema es que nunca han tomado una decisión seria delante del Señor y decirle: Señor, ayúdame. Mi deseo en esta noche es que Dios te bendiga, te prospere en todas las cosas. Pero estamos escuchando que Cristo viene pronto a buscar su iglesia. Y quiero dejarle el último capítulo de Apocalipsis, los últimos versos, donde dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su trabajo, su dedicación al Señor, su esmero, su entrega. Nada de lo que usted piensa, hace, está borrado allí en el olvido. Está todo escribiéndose en un gran libro en el cielo. Su biografía más completa está en gloria. Allí todo está siendo anotado. Que el Señor te ayude y me ayude también a mí, para que aquel día no nos sorprenda, para que aquel día seamos hallados por la misericordia del Señor con dignidad, de podernos parar delante del Señor y no ser avergonzados, dice la Escritura. Así que la palabra del Señor siempre nos recomienda, ¿no?, que debemos buscar a Dios. Y quizás lo que escucha ahora, usted dice: sí, voy a servir al Señor, pero saliendo detrás de esta puerta
comenzará a vivir lo mismo que ha vivido durante el día de ayer, hoy, y como si fuera que la palabra llega pero no hace efecto. Por eso, reitero, no hace efecto porque no hemos tomado una decisión seria. Y cuando alguien toma una decisión seria delante de Dios, solo el Espíritu Santo de Dios puede dar poder y autoridad para someter la vieja naturaleza a la voluntad del Señor. Humanamente esto es imposible. No hay forma. No hay forma. Que Dios te bendiga. Así que mientras usted está en el culto, aproveche las palabras del Señor, aliméntese, guarde la palabra del Señor, glorifíquele a Jesús y dele gracias por todo. Cristo viene pronto. Que Dios le bendiga. Damos gracias a las palabras que estaba compartiendo el pastor Rubén y cada uno de los hermanos al principio de esta reunión. Le invito, vamos a estar leyendo la epístola a los Hebreos, capítulo 2, primer versículo. Dice así la palabra del Señor: Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Este es casi el versículo central de toda la epístola a los Hebreos. Hoy vamos a estar viendo de qué se trata esta carta y a quién les estaban escribiendo, y vamos a estar leyendo varios versículos de este libro, pero para entrar en el contexto, este libro de Hebreos se escribió, se calcula en el año 67 al 69 después de Cristo. Recuerden, en el año 70 fue destruido el templo de Jerusalén y nada por más que tiene mucho de la ley hablando de los ritos judíos, no menciona la carta a los Hebreos que el templo había sido destruido. Entonces se toma de que fue antes del año 70 cuando Tito destruyó el templo. ¿Quién escribió esta carta? No nos menciona quién fue el escritor. El autor sabemos que fue el Espíritu Santo el que dictó, pero el autor muchos sostienen que fue Pablo, o que fue Lucas, o que fue Clemente de Roma, aquel que el apóstol Pablo mencionó en Filipenses 4:3. Otros dicen que fue Bernabé, Silas, Apolo, Priscila o Aquila, pero no fue mencionado el autor porque ellos estaban viviendo tiempos muy, muy difíciles, tiempos realmente que la iglesia era muy perseguida. Estaba en aquel tiempo Nerón como gobernando y era un rey, un emperador muy... Con los cristianos los perseguía, los mataba, les quitaba los bienes, los despojaba. Si nos ponemos a leer un poquito en la historia normal, vamos a ver lo que era este emperador. Y los hermanos estaban pasando ese tipo de persecuciones. Se dice que el escritor es un escritor de segunda línea. En Hebreos capítulo 2, versículo 3 dice: ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Con esto se descarta que el apóstol Pablo fue el que escribió, porque él dice: yo recibí del Señor. Y aquí el escritor está diciendo, primero
el Señor se lo dio a los apóstoles y nosotros la recibimos, escuchamos de lo que ellos recibieron. Así que es alguno de los que eran discípulos o aprendices de los apóstoles. Lo más importante, ¿a quién fue dirigida esta carta? Tiene por título a los hebreos. Entonces muchos cuando leen dicen, esto es para los israelitas o para los judíos. La palabra hebreo, la primera vez que se menciona en las Escrituras se menciona en Génesis 14:13, cuando le dicen a Abraham, el hebreo. El hebreo era significa el que está del otro lado del río. Cuando Dios llamó a Abraham que saliera de Ur de los Caldeos, él cruzó el río Éufrates y de allí le decían a los que cruzaban el río que eran los hebreos, los que estaban, los aventureros, porque dentro de los dos ríos que estaba aquella tierra era una tierra muy fértil, y cruzando el río comenzaba el desierto, y aquel que se aventuraba a ir al desierto era un aventurero o algo que no estaba bien de la cabeza. Y Dios lo llamó a Abraham, le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te voy a mostrar. Y él comenzó a seguir el río, y de ahí se menciona el hebreo. Todavía los judíos no estaban porque proceden de la descendencia de Judá. Los israelitas no estaban porque Jacob fue llamado israelita. Pero se escribió esta carta mencionando a los hebreos se cree que para no poner a los cristianos, porque donde era interceptada una carta con mencionando a los cristianos, el que la llevaba iba derecho a la pena de muerte. Incluso el autor no dio su nombre tampoco, puede ser por esa razón. Nerón fue el que prendió fuego Roma, incendió toda Roma y le echó la culpa a los cristianos. Entonces los cristianos no tenían ningún valor. Y en ese contexto, el escritor le escribe a los hermanos, probablemente a los sí que eran judíos, que conocían muy bien la ley por todo lo que él les detalla, pero que vivían allí en Roma, porque al final dice que los de Italia os saludan, los que habían salido de Italia estaban saludando a los hermanos. Así que esta carta fue escrita para cristianos judíos que conocían muy bien las Escrituras, pero que estaban pasando momentos de dificultad. Y mientras vamos a estar viendo lo que él escribía, vamos a hacer la comparación con nuestra vida. Yo no voy a comparar a ninguno de ustedes, ni ustedes va a comparar a nadie, sino solamente a raíz de lo que estaba pasando en ese tiempo, usted compárelo con nuestros tiempos de hoy, con lo que muchos podemos estar pasando, podemos estar viviendo. Esto no es un libro, sino que muchas veces le decimos libro, pero es más un sermón, una predicación, aunque en Hebreos 13:22 dice que es una exhortación. Hebreos 13:22 dice, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Así que cada vez que nosotros leemos el libro de Hebreos, o la carta a los Hebreos, es una exhortación para nosotros. Y vamos, como dije, vamos a estar yendo de atrás para adelante, más o menos por todo el libro. Así que en Hebreos 10, capítulo 32, nos habla que los que recibieron esta carta estaban pasando por complicaciones. Hebreos 10:32 dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminado, sostuviste gran combate de padecimientos.
Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculos, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en situación semejante. Está hablando de las persecuciones. Porque de los presos también os compadecisteis, aquellos que habían ido presos de los cristianos, que los habían tomado presos, ellos se compadecieron y les llevaban mercaderías, les llevaban también sustento. Dice, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Y aquí está hablando, dice, acordaos, el primer versículo, traed a la memoria los días pasados. Cuando leemos la carta a Éfeso en Apocalipsis, le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ellos habían conocido, habían aceptado el Evangelio con gozo, pero llegó el momento de la prueba, llegó el momento de las tribulaciones y se estaban queriendo volver atrás. Ellos comenzaron a aflojar. Como estaba mencionando el pastor Rubén, ya no estaban atendiendo a la palabra, ya se estaban pensando en otras cosas, querían volverse para atrás. Ser cristiano era muy difícil, ser cristiano llevaba riesgos de vida. Y ellos se estaban desanimando. Pasaron vituperios, dice el versículo 33, pasaron tribulaciones, y las tribulaciones no aflojaban. Y pasaba un emperador, y pasaba otro, y venía un tercero, y las tribulaciones para los cristianos seguían. Y cada vez perdían su vida, otros perdían sus bienes, otros tenían que dejarlo todo y escaparse. Entonces, como la prueba no aflojaba, como la tribulación no aflojaba, como los problemas no aflojaron, comenzaron a aflojar ellos. Entonces, por eso el escritor le comienza a escribir esta carta. Y para hacer una memoria de esta carta nos habla de las 3 A. Les escribe para alentarlos, les escribe para advertirles y les escribió para amonestarles. Y tiene esta carta muchísimos imperativos que yo me tomé el tiempo y comencé a marcarlos. A medida que iba leyendo, comencé a marcarlos. Y es bastante impactante lo que dice. Los imperativos son las órdenes que nos da el Señor a través de la palabra. Capítulo 2, el primer versículo dice, y voy a leer solamente los imperativos que tiene, dice, atendamos. Capítulo 3, versículo 1, considerad. Capítulo 3, versículo 12, mirad. Versículo 14, retengamos. Capítulo 4, el primer versículo, temamos. Versículo 11, procuremos. Versículo 14, al final, retengamos. Versículo 16, acerquémonos. Capítulo 7, versículo 4, considerad. Y así va por todo el libro. Capítulo 10, versículo 22, acerquémonos. Versículo 23, mantengamos. Versículo 24, consideremos y estimulémonos. Versículo 35, no perdáis. Capítulo 12, despojémonos de todo peso y corramos con paciencia. El primer versículo, capítulo 12. Versículo 3, considerad a aquel que sufrió. Versículo 5 del 12, no menospreciéis la disciplina del Señor, no desmayéis cuando eres reprendido. Versículo 12, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, haced senda derechas para vuestros pies. Versículo 13,
El 14 dice, seguid la paz y la santidad. El versículo 15 dice, mirad. El versículo 25 dice, mirad que no desechéis al que habla. Nos está hablando de Jesús. El versículo 28, tengamos gratitud y sirvamos a Dios. El capítulo 13, versículo 2 dice, no olvidéis. El versículo 3, acordaos. Versículo 9, no os dejéis de llevar de diversas doctrinas. El versículo 13, salgamos pues a Él. El 15, ofrezcamos. El 17, obedeced. Y el 18, orad. Mire cuántas, en una sola carta, cuántas órdenes nos está dando Dios. ¿Qué pasaba con estos hermanos que estaban en tantos problemas? El capítulo 1 comienza diciendo, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dice que Dios había hablado. Durante la historia habló por los profetas, habló por la ley, habló por los salmos, pero en el tiempo final habló por su Hijo. Pero ellos, como leímos el primer versículo al principio, no atendieron a lo que Dios le estaba hablando. Ellos comenzaron a descuidar la palabra. Ellos comenzaron a desechar la palabra de Dios y empezaron a volverse atrás. Querían volverse nuevamente a la ley. Volvamos al capítulo 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El no atender a la palabra de Dios nos conlleva de que la persona comienza a deslizarse. Y quizás nosotros decimos a deslizarse como que se tiró por un tobogán, pero acá esta palabra deslizarse se traduce a cuando un bote está amarrado y se le suelta la soga, se le suelta la amarra y despacito comienza con la corriente, con las olas, a alejarse del puerto. Si nosotros no atendemos a la palabra de Dios, no es que dejamos de atender y mañana nos fuimos al mundo, sino que la persona deja de atender y de a poquito comienza el enemigo a hacer su trabajo y comienza a alejarlo. Vienen más problemas, ellos no confían y otra vez están en dificultades. Y como hoy hemos escuchado, se levanta sin ganas de orar, se levanta sin ganas de escuchar la palabra, se levanta sin ganas de ver lo que Dios tiene para hoy. Y como pasaba con estos hermanos, ya se olvidaban de los otros hermanos y no querían tampoco ni siquiera congregarse. Tuvimos casi 6 meses sin podernos congregar. Y hay muchos hermanos, no digo de esta iglesia, sino estoy hablando en general, que ya se han deslizado, han comenzado el proceso de deslizarse. El capítulo 12, versículo 25, dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desobedecieron a los que nos amonestaban en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. El primer capítulo leímos que el que hablaba era Dios a través de Jesucristo.
Y ellos, por los problemas, por las dificultades, por las persecuciones, estaban desechando al que hablaba. Y Él les da la advertencia aquí diciendo, si aquellos que no escucharon fueron castigados, aquellos que le hablaban terrenalmente, ¿cuánto más? Si nosotros no escuchamos, si las personas no escuchan al que amonesta desde los cielos. En 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, nos habla de que en tiempos del profeta Samuel, la palabra de Dios escaseaba. Vamos a leerlo. Primera Samuel 3:1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. La palabra en aquellos días estaba escaseando. Hoy nosotros podemos escuchar muchas palabras. Hoy nosotros podemos atender a muchas palabras que podemos estar escuchando, pero lo importante es que nosotros atendamos a la palabra del Señor, a la palabra de Jehová. Quizás en aquel tiempo había muchas palabras. Hoy pareciera que no alcanza con la palabra. Se levantan profetas por todos lados y la gente corre a buscar algo nuevo. Y la profecía más segura, dijo Pedro, es esta la que nosotros tenemos. Entonces, ¿cuál es la palabra que la gente está atendiendo en estos días? ¿Está atendiendo verdaderamente a la palabra de Dios? En aquel tiempo la palabra escaseaba y ellos no la podían oír. Hoy nosotros tenemos la palabra, pero muchas veces el hombre no quiere oírla. Entonces, el escritor le da las soluciones a los problemas que ellos estaban pasando. Capítulo 2, versículo 1, que ya lo leímos, dice que es necesario que atendamos a las palabras. Pero ellos oyeron las palabras, pero endurecieron su corazón. Capítulo 3, versículos 7 y 5 nos dice, por lo cual dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ellos oyeron la palabra, ellos tenían la palabra, pero su corazón se estaba endureciendo. Como aquel gran pueblo de Israel que salió con mano fuerte, con mano poderosa de Egipto, pero dice que endurecieron su corazón y estando a la puerta de la tierra prometida, no pudieron entrar. No es que la palabra de Dios no haya tenido efecto, no es que falló la palabra de Dios, sino lo que falló es que ellos no tuvieron fe y endurecieron su corazón. Y en vez de confiar en Dios, que Dios les daba el maná, que Dios cuando tenían el agua amarga, Dios les endulzaba el agua. Cuando querían comer carne, Dios les mandaba codornices. Y sin ser un pueblo preparado, vencieron a Amalek en una guerra, en una batalla. Pero llegaron a la tierra de la puerta prometida y comenzaron a ver que allí había ciudades poderosas, grandes murallas, que había gigantes.
y no confiaron en Dios. Y no entraron no por las murallas, no por los gigantes, no entraron porque ellos no tuvieron fe y no confiaron en la palabra de Dios y su corazón se endureció. Capítulo 3, versículo 12, nos dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. A través de las pruebas que estaba pasando, ellos comenzó a ver un corazón malo de incredulidad y se estaban apartando de Dios. Por eso el escritor tuvo que hacerle esta carta, escribirle esta carta. Ellos, por las pruebas que estaban pasando, querían volverse a la ley. Pero aquí el escritor le dice que Jesús es mejor que Moisés, es mejor que los ángeles, es mejor que Aarón, es mejor que Josué, que Jesús es mucho mejor. Entonces en el capítulo 5, versículo 11 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Nos está hablando, los versículos anteriores nos está hablando del sacerdocio, nos está hablando de que Cristo es superior a todo. Y el escritor dice, tenemos que mucho para hablar de esto, que es difícil de entender, pero no, el problema no es que es difícil de explicar esto, sino que el problema es que os habéis hecho tardos para oír. Una versión más contemporánea dice, les entra por un oído y les sale por el otro. No estaban atendiendo a la palabra de Dios. Su corazón se había endurecido. El versículo 12 dice que las tribulaciones los hacían aflojar. Pero debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Dice que ya debiendo ellos ser maduros, pero tenían que volver a los primeros pasos. Estaban volviendo, es como cuando jugábamos al juego ese que se tiraba el número y vuelve a casilla a punto de partida. Versículo 13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño. Está diciendo que ellos no eran lo que debían ser, sino que eran lo que no debían ser. Ya tenían que estar maduros, pero ellos estaban siendo niños. Y que dice que el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Dice que es inexperto, ellos no experimentaban la palabra de Dios. Ellos la oían y la dejaban pasar de largo. Como hay muchos que hoy oyen la palabra, porque hay palabra de Dios que se predica por diferentes medios y por diferentes programas, pero termina el culto, termina la reunión, termina la predicación y le pregunta ¿de qué habló? Y no se acuerda. Nosotros cuando oímos la palabra de Dios dice que tenemos que atender, porque esta palabra es la que nos va a dar la firmeza, esta palabra es la que nos va a anclar, así como aquel buque que está anclado y por más que venga la tempestad, por más que venga el viento, por más que venga las olas, el buque está anclado y no se mueve. Pero aquel que está suelto se puede dar vuelta, se lo puede llevar la corriente.
Aquel que escucha la palabra y no la aplica, termina siendo como en el tiempo de Jesús estaban los fariseos. Ellos conocían muy bien la palabra, enseñaban la palabra, pero no la aplicaban a su vida. Ponían carga a los demás y dice que ellos no con un dedo la querían mover. Capítulo 5, dice que no alcanzaron la madurez. El versículo 14 sigue hablando. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Estos hermanos, a través de las tribulaciones, que eran inexpertos, eran inmaduros. Capítulo 6, versículo 12, dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. No solo que no alcanzaron la madurez, sino que se habían hecho perezosos, dice la palabra de Dios. Y ya no tenían interés en seguir, ya no tenían más ganas de seguir adelante, de seguir combatiendo. Dios les había hablado, pero ellos no escuchaban. Capítulo 10, versículo 25. Le está exhortando y dice: no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Este pueblo ya estaba tan abatido que habían dejado de congregarse, ya no se juntaban para orar, ya no se juntaban para escudriñar las Escrituras, sino que ya decía: ¿para qué vamos a ir si dicen que viene el Señor y todavía no vino? Y lo que viene son problemas y más problemas. Pero la palabra dice que esta breve tribulación que estamos padeciendo no se compara con nada con la gloria que tendremos cuando estemos con el Señor. El versículo 39 del capítulo 10. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ellos por medio de estas pruebas, por medio de estas dificultades, de las persecuciones, estaban retrocediendo. Capítulo 12, versículo 12. Mire lo que le había pasado ya a ellos. Se habían paralizado las rodillas, se le habían caído las manos. Dice: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced senda derecha para vuestros pies. Por causa de que ellos escucharon la palabra y no la atendieron, sus rodillas se paralizaron, sus manos se paralizaron, comenzaron su camino a ser torcidos, y Él le está amonestando a que hagan sendas derechas para los pies. Estaban perdiendo la paz, dice el versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. A estos hermanos estaban perdiendo la paz. ¿Cuántos hay en tiempo de hoy que han perdido la paz? Que personas que quizás tienen todo, que no le falta nada,
pero están acongojados, están con la cabeza a mil, no tienen paz, no tienen tranquilidad. Todo pasa por no atender a la palabra del Señor. Y muchos estaban perdiendo la santidad. La palabra es la que nos limpia. La palabra dice es un espejo en la cual nosotros nos miramos y nos refleja cómo estamos nosotros. Nos habla nuestra vida. Si nosotros no nos miramos al espejo, no sabemos cómo estamos. Y la palabra es la que nos santifica. Porque la palabra nos amonesta, nos dice en lo que estamos fallando y nosotros lo corregimos y atendemos a lo que nos dice la palabra. Entonces vamos santificándonos, la palabra nos va santificando. Pero estos hermanos ya habían estado perdiendo también la santidad. El versículo 15 dice, mirad bien, no sea el que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellos sean contaminados. A ellos le estaba brotando amargura en el corazón. ¿Por qué? Versículo 25 dice, mirad que no desechéis al que habla, porque ellos estaban desechando a Jesús. Ellos estaban desechando la palabra. Ellos estaban dejando de oír la palabra de Dios y queriéndose volver atrás. Entonces el enemigo en esta ocasión no va a perdonar, no va a perder la oportunidad y va a comenzar a traer al corazón diversas corrientes y diversas doctrinas. Capítulo 13, versículo 9 dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Eso pasa cuando la persona no está afirmada en el corazón. Viene cualquiera predicando cualquier doctrina y por eso muchos son engañados. Hoy el hombre quiere escuchar lo que a él le conviene, quiere escuchar lo que a él le hace bien. No quiere escuchar que Dios dice tenés que santificarte, no quiere escuchar que Dios dice tenés que dejar el mundo, sino que el hombre quiere escuchar que vení que todo va a ser bien. Vení que Dios te va a multiplicar la plata. Vení que Dios te va a prosperar. Pero son doctrinas que no están en la palabra del Señor. Allí el capítulo 11 nos habla de todos los que padecieron por causa de la fe. Y le está dando toda una lista. Y muchos sí prosperaron, muchos ganaron guerras, muchos tuvieron la promesa. Pero hay un versículo que dice, pero también muchos padecieron, también muchos sufrieron. Hay muchas mujeres que perdieron a sus maridos y quedaron viudas. Hay muchos que perdieron todos sus bienes. Y ellos están todos, aquellos héroes de la fe están allí en la tribuna diciendo, dale, que podés. Y hoy nos están alentando a través de la palabra. Muchos pasaron problemas, muchos como Isaías fue aserrado por la mitad. Otros en los coliseos murieron quemados, otros murieron despedazados por las fieras. Hoy en este tiempo no está pasando nada de esto. Pero igual hay muchos que están volviéndose atrás. Hay muchos que están dejando el verdadero camino. Hay muchos que están abandonando y buscar un evangelio más fácil. Una cruz que no pese tanto. Y Jesús dijo que cada día nosotros tenemos que tomar nuestra cruz. Cuando Jesús le tocó tomar su cruz, era para ir a morir. Era para ir a cumplir un propósito. Estos hermanos, y haciendo el mismo Memotés, eran los hermanos de las 3 I. Eran improductivos, inconstantes
e inmaduros. A ellos el problema los pudo, las circunstancias los pudo, las persecuciones le hacían volver atrás. Los hizo que dejaran de congregarse, que se olvidaran de la palabra. ¿Cuántas personas hay hoy que están desalentados? ¿Cuántos hay que están angustiados, que están confundidos? Y nosotros tenemos la palabra escrita, la podemos escudriñar. Y la palabra es tan sencilla que cualquiera la puede entender. Y el Espíritu Santo nos revela, porque dice que Él nos recuerda todas las palabras que dijo el Señor Jesús. Pero Mateo capítulo 22, versículo 14 dice que hay muchos que son llamados, pero son pocos los escogidos. Y no es que el Señor llama y dice a este sí, a este no, sino que los escogidos son los que escucharon el llamado y dejaron todo para seguirle. Los que atendieron a la palabra, los que no se desanimaron, los que no se desalentaron. Como dijimos, muchos salieron de Egipto. Casi 2 millones de personas se calcula. Pero 2 solos son los que entraron, Josué y Caleb, y los huesos de José, porque también había promesa sobre los huesos de José cuando él profetizó, que él sabía que de Egipto saldrían y dio instrucción acerca de sus huesos dónde lo tenían que enterrar. Y porque él creyó, sus restos pudieron entrar. Pero todo el otro pueblo que no creyó, no pudo entrar. Por eso, hoy nosotros debemos considerar que Dios está hablando. Dios nos habla en nuestros corazones. Quizás no lo escuchamos con una voz audible, pero dentro de nuestro corazón el Espíritu está golpeando. Y el Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo. El que oyere y abre la puerta, entraré a Él. Y habrá un banquete, habrá una cena. Como dije, el hombre muchas veces busca alguna palabra nueva, algo nuevo para oír. Y desatiende a la palabra más segura. Desatiende a la profecía que se cumplió y que se va a seguir cumpliendo. Y aquí tenemos todas las promesas y la seguridad de que el Señor nos ha hablado. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El Hijo todavía nos sigue hablando. Hoy tenemos todavía la oportunidad. Hasta el día que suene aquella trompeta y que tendremos que reunirnos con Él. O que llegue el momento en que tengamos que dejar este cuerpo para encontrarnos con Él. No sabemos si va a venir mañana, si va a venir pasado, del año que viene, dentro de 10 años. Pero lo importante es que nosotros estemos preparados. Muchos están esperando, queriendo decir, a ver cuándo va a venir, porque todavía tengo tiempo. Pero que si nos digan, el Señor viene dentro de un año, digamos, amén, yo estoy preparado. Si nos dicen, el Señor viene dentro de una semana, amén, estoy preparado. Y si nos dice, dentro de media hora viene el Señor, que digamos, amén, yo estoy preparado. Eso es lo importante. Eso es lo que tenemos que prestar atención a la palabra del Señor y no dejar para mañana nuestro encuentro con el Señor. Los invito, vamos a estar de pie y vamos a estar agradeciendo al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Hemos podido ver, Señor, así brevemente este libro a los Hebreos. Cuánta riqueza hay para nosotros. Muchas veces pensamos, Señor, que era para aquel pueblo, para los judíos,